Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para este sábado de la octava de Pascua. Seguimos el camino pascual, un camino pascual que, como hemos visto, viene siendo acompañado por Jesús, porque todavía en el corazón de los apóstoles, de los discípulos, todavía hay miedo, hay incertidumbre, hay poca comprensión de este acontecimiento de la resurrección. No fue fácil para ninguno de ellos eh, digerir y vivir con alegría y con gozo, que es lo que es la Pascua, vivir con alegría y con gozo la presencia de Jesús resucitado, que hemos dicho que tiene la característica de devuelve la paz y con devolver la paz nos transforma la vida. Ese es el anuncio central de la vida cristiana. Ese Jesús que fue crucificado, que aparentemente fue a la bancarrota, fue fracasado en su proyecto, Dios lo resucitó de entre los muertos y somos testigos de ello. Y ese Jesús a quienes ustedes colgaron del madero es nuestra salvación y en el nombre de Él está pasando lo que está pasando y que ustedes lo están viendo y en el nombre de Él muchos vienen transformando su vida. Este es un anuncio central de la vida cristiana que no podemos perderlo y me parece también maravilloso el hecho que pedagógicamente la palabra de Dios, la palabra del Señor, acompañe también esa gradualidad de vivir el cambio profundo del corazón, que es lo que va a caracterizar la Pascua del Señor. Por eso, en ese contexto, vamos a seguir entonces proponiendo esta liturgia de la palabra. Hoy, por ejemplo, los hechos de los apóstoles sigue esa tensión que hemos dicho. Hay bastante tensión entre los grupos, entre comillas, llamémoslo así, tradicionales, las autoridades religiosas judías, que tenían ya en su haber muchos siglos de experiencia y de configuración desde la ley de Moisés, desde los profetas, y esa gran dificultad en aceptar que ese Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, el nieto de Joaquín y de Ana, ese que estuvo caminando por Palestina, por Galilea, por Cafarnaún, que estuvo a la orilla del lago Genezaret, el lago Tiberíades, que estuvo en todas partes haciendo el bien, cuesta a estos aceptar que ahí se reveló Dios, que Dios mismo en la persona de su amado Hijo se hizo presente para el anuncio de nuestra salvación y que no dejó que el poder de la muerte, que la crueldad de la cruz, que el fracaso rotundo de la cruz fuera la última palabra sobre la vida. Así que desde esta perspectiva es que esta tensión que estamos percibiendo en los hechos de los apóstoles es bien complicada. ¿Por qué? Porque por un lado están ya las raíces, están las estructuras religiosas y viene Jesús y viene a dar un vuelco total, no a lo que se recibió de los patriarcas a él, sino a decir que todo se cumple en él todas las promesas se hacen realidad, en él tiene sentido la profecía, en él tienen sentido los salmos, en él tienen sentido los patriarcas, los jueces, en él tiene sentido toda la historia, porque por Cristo, con él y en él, y por él fueron creadas todas las cosas, como nos dice Pablo, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, potestades, principados, todo fue creado por Él y para Él. Esta experiencia desborda a las autoridades y obviamente con el celo institucional que hay y esta no apertura, la verdad, que ocurre en las estructuras humanas, en los procesos de cambio que se dan cuando nos cerramos y cuando no queremos ver ni queremos aceptar que hay un devenir, que hay un cambio, que hay situaciones que tienen que hacerse lectura diferente. A veces nos cerramos
y se toma la actitud de lo que sucedió hoy. ¿Qué sucedió hoy en esta lectura? Estas autoridades dicen, no podemos absolutamente negar lo que está pasando. Este hombre fue curado. Detrás de esto hay unos miles que estaban allí, no de que 5.000 hombres creyeron y los que se iban sumando al camino. Ese camino que fíjense que pascualmente, voy a decirlo ahora, tiene una característica también muy interesante. Ese, eh, cuando veía en la primitiva comunidad cristiana, hay una expresión que para mí ilumina la legitimidad, la validez de esta experiencia cristiana naciente y la fuerza, el atractivo que tenía. Hay una expresión que creo que está en el mismo hecho de los apóstoles cuando veían a los que estaban, bueno, está creo que expresada en una de las cartas de la antigüedad, que es la carta de Ogneto, esa expresión que salía de la gente que veía a los cristianos que vivían en medio de las ciudades, que eran casados como todos, que participaban de la vida civil como todos, pero había algo que los caracterizaba y esta expresión lo dice todo. Mírenlos cómo viven el testimonio. Viven aquí, pero no son como todos. Todos pueden llegar a ellos, pero no todo puede ser aceptado en medio de ellos porque eligieron un estilo de vida, un modo de vida diferente. Hoy estas autoridades desbordadas con celo, pero un celo cerrado, no un celo de protección, sino un celo cerrado, no quieren ver esta verdad. Entonces dicen, vamos a prohibírselos, vamos a impedirles que sigan hablando de esto, porque si no, pues tal y como están pasando las cosas, pues hombre, todos estos van a creer en él. Pero fíjense ustedes la fuerza de lo que va viniendo. No es una idea filosófica, no es una intuición intelectual, no es una reforma solamente de la Torá, no, es un encuentro, es una transformación del corazón, es una certeza del corazón de que ese Jesús está vivo y de que Él en mí viene transformando, viene cambiando muchas, pero muchas cosas. Hoy vemos la valentía de un Pedro y un Juan, y sobre todo la de Pedro, que después de la negación, que después de huir, hoy lo encontramos totalmente lúcidos, con esa fuerza del Espíritu para hablar, para dar razón y para decir, señores, no podemos quedarnos callados. Esta parresía, o sea, esta valentía, esta fuerza, este coraje, esto que significa la parresía, es este coraje que hay allí habla precisamente de que hay una fuerza interior tan supremamente convencida que los mueve a actuar y que se convierte en una luz para el camino. Por eso que la vida cristiana nace no del desarrollo de una idea, sino del testimonio de vidas transformadas. Creo que esto es una de las cosas que tenemos que ir mirando de esta experiencia pascual. Nos va cambiando la vida, a veces no sabemos ni cómo, pero de que pasa, pasa, estemos seguros de eso, ¿no? Y luego, pues, querida comunidad, tenemos pues este evangelio de hoy que leemos el final pues de este evangelio de Marcos. Desde luego, tengamos presente que los apóstoles no están muy dispuestos. Fíjense que hay algo interesante de lo que decíamos ahora, esta gradualidad en vivir con alegría y gozo el acontecimiento de la resurrección. Estos apóstoles no están tan fácilmente dispuestos a admitir esa gran noticia de la resurrección de Jesús. Hay mucha reserva, pero hay mucho miedo interior. Parece como si el evangelista de alguna manera quisiera subrayar esa incredulidad, esa dificultad para creer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Fíjense, ¿qué pasa en el Evangelio de hoy?
Primero es una mujer, María Magdalena, que seguramente es un gran personaje en la primitiva comunidad cristiana, la que les anuncia su encuentro con el resucitado. Lo he visto y no le creen. Luego los dos discípulos de Maús y tampoco a ellos le han querido creer. Finalmente se aparece Jesús a los 11 y les dice con mucha claridad, señores, a ustedes qué les pasa. Les echa en cara su incredulidad. La palabra final que les dirige es fuerte y es en la que se fundamenta la vida cristiana también. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. Esa amplitud, vayan al mundo entero, toda la creación es absolutamente nada queda fuera de la posibilidad de ser anunciado. Todo adquiere una nota distintiva en Cristo. También nosotros, los cristianos de este 2025, hemos recibido ese mismo encargo. Esa palabra es de ayer, hoy siempre es palabra eterna. Vayan y prediquen la buena noticia de Jesús por toda la tierra. Eso nos está diciendo, vayan y prediquen por toda la tierra. Pudiera ser que también nosotros en alguna etapa de nuestra vida sintiéramos dificultades en nuestra propia fe. A todos nos puede pasar lo que a los apóstoles, que tuvieron que correr un camino de maduración, es lo que hemos venido diciendo, un camino de maduración desde la incredulidad del principio hasta esa convicción, gozo y alegría que luego mostraron con esa parresida, o sea, con ese coraje ante el Sanedrín. Ojalá tuviéramos y lo decimos con un poco así como de nostalgia, ¿no? Para tuviéramos la valentía de Pedro y Juan y diéramos en todo momento un testimonio vivencial de Cristo. Ojalá pudiéramos decir, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. O sea, para eso hace falta que hayamos tenido una experiencia del encuentro con Jesús resucitado, evangelización, el anuncio de la buena noticia de Cristo, ha sido siempre difícil, nunca ha sido fácil. Desde la primera generación hay quien no quiere escuchar el anuncio de Cristo, que comporta un estilo de vida especial y un evangelio, o sea, una buena noticia que abarca a toda la existencia y revoluciona los criterios familiares, los criterios sociales, van cambiando todo. Los profetas que osan dar testimonio van a parar a la cárcel o a la muerte. A veces este es un destino triste, complicado, del que anuncia con valentía una buena noticia del mundo. Pero la dificultad mayor, fíjense ustedes, querida comunidad, la dificultad mayor no viene de fuera, sino de dentro. O sea, si un cristiano no siente dentro la llamada de la fe y no está lleno de la paz, o sea, de la alegría, no habla, no da testimonio, no pasa nada. Mientras que cuando uno tiene la convicción interior, no puede dejar de comunicarla como cuando uno tiene una gran alegría. ¿Cómo no comunicarla? El que tiene una buena noticia no se la puede quedar para sí mismo. Está claro, ¿no? El río que lleva agua la tiene que conducir hacia abajo. Por más diques que le pongan, eso tiene que fluir, ¿no? Lo peor es si el río está seco y no lleva agua. Entonces hace falta que le pongan diques y no podrá dar origen a ningún pantano. Si el cristiano no tiene convicciones ni ha experimentado esa presencia del Dios vivo, entonces no hace falta ni que le amenacen. Él mismo se callará porque no tiene desde dentro en su corazón una buena noticia que transmitir. Cada vez que celebramos la Eucaristía, después de haber escuchado la palabra salvadora de Dios y haber recibido a Cristo mismo como alimento,
tendríamos que salir a la vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad religiosa, con una actitud misionera, emprendedora, animada, decidida, aunque como a la Magdalena o a los de Maús no les crean. Por eso no debemos perder la esperanza ni dejar de alimentarnos permanentemente de Él para que podamos ser en nuestra vida un testimonio visible y creíble del amor de Dios, un mundo que necesita mucho amor, un mundo que necesita mucha dirección. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe en este caminar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.